vamos a la palabra de Dios, quiero que entendamos algo. Vamos a hablar acerca de la Biblia en esta hora. Ya hemos hablado de ese tema con anterioridad, hemos tocado el tema antes, pero quiero que veamos, hermanos, la palabra del Señor y entendamos que ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos tiene, hermano? 66 libros. Tenemos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos? 39 libros. Más, si hacemos 66, ¿cuánto vamos a tener en el Nuevo Testamento? 27 libros. 39 más 27 es un total de... ¿Estamos bien, hermanos? 39 y 27 es un total de ¿cuánto? De 66. Amén. 66 diferentes libros, los cuales forman la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué es importante hablar de la Biblia? Porque la Biblia es el alimento del cristiano. La Biblia es la palabra de Dios, la cual nos orienta, nos aconseja y nos ordena. La palabra de Dios, que es la Biblia, hermano, incluyen libros tales como libros sobre la ley, libros como Levítico, libros como Deuteronomio, libros históricos tales como Esdras y Hechos, libros de poesía tales como los Salmos y Eclesiastés, hermanos, libros de profecía como Isaías y Apocalipsis, biografías como Mateo, Juan, epístolas, hermano, cartas formales como Tito y Hebreos. Todo esto, hermano, con la intención de que estos 40 libros fueran dados al pueblo de Dios. No había ninguna intención de Dios de que nada de lo que Él inspiró, de lo que Él dio, fuera ocultado al pueblo de Dios. Él quería que el pueblo de Dios tuviera toda la Escritura. Como dice Pablo a Timoteo, hermano, en 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura era la intención de Dios que usted y yo la tuviéramos. ¿Para qué? Para que nos pudiéramos instruir, para que nos pudiéramos capacitar, para que nosotros pudiéramos, hermano, informarnos de lo que había en la mente de Dios, para que pudiéramos aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces, la palabra del Señor tiene un propósito. El propósito de estos 40 libros, y vamos a hablar un poco de historia, diferentes autores humanos. Bueno, no son autores. Quiero que usted vea la diferencia. Diferentes escritores humanos. El autor es solamente uno, el Espíritu Santo de Dios. Pero los escritores fueron humanos, los cuales fueron, hermano, llevados o dirigidos por Dios a escribir las palabras que a Él le placieron. Que a Él, hermano, quiso que estuvieran en la Biblia o en los libros, lo cual es lo mismo. La palabra Biblia significa biblios, significa libros, significa un conjunto de libros con un interés predestinado, un interés, hermano, ya intencionado de parte de Dios para su pueblo. Eso es lo que significa, hermano, los libros que Dios ha dejado. Pero estos, hermanos, escritores humanos contribuyeron en su formación escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. Mira qué interesante, ningún libro ha tenido la conformidad, ni siquiera, hermano, el detalle, hermano, exacto con todas aquellas cosas a través de los 1500 años. No se ha equivocado en ningún detalle, ha sido perfecto en su lugar, al tiempo. Cuando hablamos de profecía, el Señor la habló, hermano, muchos años atrás y se han cumplido años más adelante. Los autores fueron, hermano, reyes. Fueron hombres del vulgo, pescadores, sacerdotes, oficiales, hermano, gobernantes, granjeros, pastores, doctores. ¿Por qué hizo Dios todo esto? Porque no solamente dejó a los más preparados y capacitados. Porque Dios es el que capacita a las personas que Él va a utilizar. Por esa razón. Él no anda buscando la gente capacitada como el mundo busca. En el mundo busca a los más capacitados,
a los más buenos para trabajar, a los que tienen más conocimiento en computación, en doctores que tienen más conocimiento en este asunto, tienen más conocimiento en el otro asunto. Ese está más capacitado, lo vamos a nosotros contratar para que haga y desempeñe el trabajo, porque está más capacitado que otros. En lo que es el ámbito espiritual, Dios llama y Dios capacita a los que va a usar. Es la forma de Dios. Y por lo tanto, estos hombres del vulgo, esos hermanos pescadores, estos sacerdotes, oficiales, gobernantes, granjeros, pastores, doctores, que le acabo de mencionar, son una diversidad de personas. Pero en cuanto referente a la Biblia, con una, hermano, increíble unidad, con temas comunes, entrelazados a través de toda la historia bíblica. No hay ninguna equivocación en él. La unidad de la palabra del Señor es increíble. Y la unidad de la palabra del Señor, sin error, se debe al hecho de que finalmente tiene un autor. Y ese autor es uno, es Dios. Por eso no hay equivocación. Aquellos sirvieron como instrumento a través de los 1500 años de periodo, el periodo que se escribió la palabra de Dios o la Biblia, pero solamente un autor, hermano, hizo que todos ellos escribieran la voluntad de él. O sea que no había ningún problema de equivocación. Y si hubiera error en la Biblia, entonces significa de que el autor se equivocó. ¿Alguien está conmigo, hermano? Dios mismo es el autor. La Biblia es inspirada por Dios, sabemos eso. Según Timoteo 3:16. Los autores, o menos los escritores humanos, escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran. Y el resultado fue la perfecta y santa palabra de Dios. Leímos nosotros Salmos 12. Leímos Salmo 12, me encanta ese salmo. Y le pedí al hermano que lo leyera porque dice la palabra de Dios así. Versículo 6. Si nosotros entendemos la palabra de Dios, vamos a entender la voluntad de Dios. Si nosotros entendemos quién, hermano, escribió la palabra de Dios o quién inspiró la palabra de Dios, no se nos va a hacer difícil, hermano, obedecer a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, las palabras de Jehová. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Haciendo énfasis en el número 7, que es el número de Dios, la perfección de Dios. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. La palabra del Señor dice que es única. El Señor, hermano, la ha, hermano, refinado en horno de tierra, haciendo una idea de que la palabra de Dios no tiene error alguno. Ha sido detallada, puesta en ese lugar con delicadeza, con precisión, con la idea de que el Hijo de Dios comprenda con facilidad la palabra de Dios. No hay confusión en ella. No hay error en ella. No existe algo que los hombres pueden decir, aquí se equivocó la Biblia, aquí se equivocó la palabra de Dios, allá en Daniel decía esto, pero aquí dice lo contrario. No, hermano, lo que se dijo en Daniel, en Apocalipsis se cumple. En Daniel se habla de las 70 semanas de Daniel, hermano, en la semana 69, y es un tema muy, pero en Apocalipsis se viene a resumir, se cumple. Porque está hablando de la gran tribulación. Amén. Son cosas, hermano, que debemos de aprender. Dice, pastor, yo no sabía eso. Por eso es importante que usted lea su Biblia. Es importante que usted se informe de lo que Dios quiere que usted sepa. Así como nos informamos de las noticias en un periódico, o las noticias por medio de la televisión, o las noticias por medio de la internet. El Señor quiere que nos informemos también acerca de lo que Él nos quiere decir. Por eso muchos cristianos, hermano, ignoran la clase de vida que deben de llevar. Solamente un común, hermano, pensamiento breve, hermano, pasajero. Me porto bien, hago las cosas bien y ya soy cristiano. No, Dios expecta algo más de nosotros. Pero eso, hermano, se encuentra escrito en la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, no tenemos conocimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que saber la palabra de Dios para conocer la voluntad de Dios. Tenemos que saber el autor de la palabra de Dios para obedecer la palabra del Señor. Amén. Los escritores humanos, escribieron exactamente lo que Dios quiso que escribieran y el resultado fue la perfecta y santa palabra de Dios. Segunda de Pedro, vaya conmigo. Segunda de Pedro.
Y esa fue una de las cosas que miramos esta mañana, la primera cosa. Segunda de Pedro. Dice la palabra de Dios. 1:21. Segunda de Pedro, 1:21, estoy en el primero. La palabra del Señor dice así. Voy a leer desde el número 19 para que entendamos. Dice la palabra de Dios desde el 18, y vosotros o nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, oiga bien, que ninguna profecía de la Escritura, oiga bien, es de interpretación, ¿qué? ¿Qué significa eso, pastor? Que la palabra de Dios todos la pueden entender. No es interpretación privada, no fue en un rincón, no fue a escondidas, donde vinieron a interpretar la Escritura para que ciertas personas la pudieran comprender y ciertas no la pudieran comprender. Todo mundo podemos comprender la palabra de Dios y la interpretación no ha sido privada, dice la palabra del Señor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Por quién, hermano? Por el Espíritu Santo. Ven, qué tremendo, hermano. ¿Cómo es que la palabra del Señor llegó a nosotros? La palabra del Señor llegó a nuestras manos, hermano, en una manera revelada por Dios. A través de estos santos hombres que hablaron, dice la palabra de Dios, siendo inspirados por el mismo Espíritu Santo de Dios. O lo que significa de que ellos no hablaron conforme a su voluntad. Ellos no hablaron lo que quisieron hablar, como en el tiempo de hoy, hermano, se está llevando a cabo. Hay Biblias de esta, la nueva moderna, la Biblia esta de aquí, la Biblia de allá. ¿Y por qué yo prefiero la Biblia Gómez? ¿Y por qué prefiero la nueva versión internacional? ¿Por qué prefiero Precious Seed? Y muchos de ustedes no entienden eso todavía. Pero el cristiano tiene que saber, y voy a ponerle un video un día de estos, acerca de lo que es el tesoro eterno. El origen de la Biblia Reina Valera, 1960. La iglesia tiene que informarse por qué usted solamente debería de usar la Biblia Reina Valera 1960 y no tener un pensamiento, pero pastor, todas las Biblias son iguales. No es cierto. No es verdad. Me regalaron una Biblia en una oportunidad a mí que valía alrededor de 100 y algo de dólares. De piel y bilingüe. Me encantó, bonita y todo esto. Y obviamente traía, hermano, el King James, 1611, 1611, lo que los americanos usan, por una parte, pero traía la nueva versión en español en la otra parte. Y dije yo, la tengo guardada desde entonces. Nunca la he usado. ¿Por qué? Porque, hermano, ya le quitan la esencia a las palabras del Señor. Por eso debemos de leer correctamente la palabra del Señor y no quitarle ni ponerle a lo que en el versículo se nos está tratando de decir. Para que entendamos y tengamos la esencia de Dios en nuestras vidas. No podemos quitarle. Y es algo que el Señor ya, hermano, anunció en el libro de Apocalipsis. Cualquiera pues que le agregue o le quite. Cualquiera que le agregue o le quite palabras de esta profecía, su nombre será quitado del libro de la vida. Y cualquiera dice que le agregue, las plagas serán, dice, de esta profecía serán agregadas a él. ¿Dónde dice eso, pastor? En Apocalipsis. Lea su Biblia. Lea, hermano, es importante que conozcamos la palabra del Señor. La Biblia o la palabra de Dios o este conjunto de libros está dividido en dos partes principales. La primera parte es el Antiguo Testamento. La segunda parte es el Nuevo Testamento. La misma palabra lo dice. ¿Qué es un testamento? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es un testamento, hermanos? ¿Alguien me puede ayudar, hermanos? No tenga pena de hablar, hermano. Algo que ha sido dejado.
Algo que ha sido dejado, pero, ok. Los bienes de alguien dejados a otra persona. Alguien que ha sido allá, Ok. Pero todavía estoy buscando una palabra. Una palabra más. La que va a definir estos tres puntos. Sí, pero ¿qué es un testamento? Algo que ha sido dejado, una herencia. Good, ahí vamos. Pero falta una palabra. La que hace y cierra lo que es un testamento. Sí, pero ¿qué es eso? Ese es el testamento, pero ¿qué es? No, ¿qué es? ¿Qué significa? Ayúdenme, hermanos, trabajemos un poquito. Sí, pero ¿qué significa ese papel o ese libro? Los bienes dejados a otros. Amén. Y ahí casi lo decía yo. Amén. Una declaración, exacto, pero ahí busco una palabra todavía. Ayúdenme, iglesia. Poder, ok, pero algo más. Testamento es. Sí, ya dijo el hermano eso, pero ¿qué es? ¿Qué es eso? Estoy buscando una palabra que va a encerrar todo lo que acabamos de decir. Bueno, yo escribo ese papel. Yo ya me voy a morir, porque si no me muero, no puedo dejar un testamento. ¿Está conmigo o no está conmigo? Ok, me voy a morir mañana, ahorita me muero. Bueno. Pero tengo que escribir en ese papel, ¿qué estoy escribiendo? Mis bienes que voy a dejar a otro. La autoridad, lo que acaban de decir ustedes. ¿Qué estoy haciendo aquí con esto? Escribiendo mi voluntad. Eso es lo que es un testamento. Mi voluntad escrita en un papel para otros. Mi herencia, como dijo el hermano. La autoridad que otros van a tener porque esa fue mi última voluntad. ¿Está conmigo o está conmigo? Ese es lo que es el testamento. Pero nadie puede dejar un testamento o hacer un testamento si no cuelga los guantes. Por eso yo dice ese chiste, que no puede ser un chiste muy agradable para muchos, pero a mí no me interesa, yo no soy prejuicioso. ¿Cómo nos vamos a morir todos o no? Yo no, pastor. Amén. Entonces, antes de morir, la persona pone en ese testamento su deseo. Eso es lo que es el testamento, el deseo de esa persona para que sea pasado a los demás. Cuando ya no esté esa persona, van a traer ese testamento o ese libro, o esos escritos, esa autoridad, o como usted le quiera llamar, y lo van a leer a la familia. Y aquel que pensaba que le iban a quedar los carros, que le iban a quedar la tierra, ¿verdad? Entonces se va a llevar una sorpresa y un chasco. Porque la voluntad del difunto, o del que estaba vivo y ahora es difunto, está escrita en un papel firmado de su puño y su letra. Sellado con un fiscal, y de esta manera tiene validez. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Tiene validez. Y aquel pensó que le iba a dejar las tierras. Mi hermano me dejó las tierras. Una carretera de tierra, un saco de tierra que le dejó ahí nomás. Y el que menos pensaba que le iban a dejar, le dejó el tesoro. Pero en la palabra de Dios, el testamento ha sido dejado a nosotros porque Cristo murió un día. El hermano presentó esto a la iglesia. Hermano, primeramente se lo dio en el Antiguo Testamento al pueblo. Hermano, diciendo, esta es mi voluntad. Quiero que mi voluntad se haga. La palabra de Dios, hermano, presentada en el Antiguo Testamento era la voluntad escrita por Dios, presentada en el monte Sinaí. Por eso la palabra del Señor expresa aquí en 2 de Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Está hablando, hermano, del monte Sinaí, donde a Moisés se le entregaron los 10 mandamientos, aquellas tablas de piedra, las cuales Dios escribió. Él no las escribió, Dios las escribió. Era la voluntad de Dios, escritas en esas tablas, para que de esta manera pudiera vivir el pueblo, pudiera dirigirse el pueblo, para que el pueblo le fuera bien, para que el pueblo tuviera éxito, para que sus enemigos, hermanos, se corrieran de ellos y no ellos de sus enemigos.
Para que todo lo que ellos emprendieran, hermano, ellos pudieran ser prosperados. Para que Dios los bendijera. Para que Dios los metiera en la tierra prometida. Para que Dios, hermano, bendijera a las siguientes generaciones. Ellos tenían que cumplir la voluntad de Dios. Porque eso es lo que significa un testamento. Y del nuevo pastor, el Señor nos deja el Nuevo Testamento porque vino a morir en la cruz del Calvario. Esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre vino a presentarse, hermano, al pueblo o al mundo a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Él vino a hacer, hermano, siempre lo mencionó, la voluntad de aquel que lo había enviado. Él siempre obedeció a Dios. La Biblia entonces está dividida en dos partes principales. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En resumen, el Antiguo Testamento es la historia de una nación. De cómo deberían de vivir, cómo deberían de regirse, cómo deberían ellos de, hermano, andar y actuar en este mundo. El Nuevo Testamento es la historia de un hombre. O sea que la nación fue la manera en que Dios trajo al hombre al mundo. Hablando de la nación Israel. El Antiguo Testamento describe la fundación y perseveración de la nación de Israel. Dios prometió utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Dios prometió, hermano, y Él presentó, esta es mi voluntad, esto quiero que se haga. Prometió utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Génesis. Vamos a ver allá lo que dice Génesis 12. Échele ganas, hermano, amén. Échele ganas, hermano. Es bien importante que usted y yo sepamos nuestra Biblia, la palabra de Dios. No la ande nomás de adorno. No la ponga ahí, hermano, como una cuña debajo de la mesa, hermano, ni por un asiento. Use la palabra de Dios correctamente. Es más, tenga una palabra de Dios. Tenga una Biblia con usted. Amén. Ya no está de moda eso, ya ni decir amén, pero 12, desde el 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, la voluntad de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo o que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Abraham hizo la voluntad de Dios. Él no sabía dónde iba. Él no sabía ni preguntó. Está conmigo en Génesis 2, hermanos. La palabra del Señor dice, y dice que te vas a ir a la tierra que yo, dice, ¿qué? Te mostraré. Y él no andaba preguntando, ¿dónde, Señor? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me conviene o no me conviene? Si no me conviene, yo no voy. Ese es el pensamiento actual. No, la palabra del Señor dice que esta es la manera como Dios, hermano, trajo la promesa de bendecir a las familias de la tierra a través de una nación, a través de, hermano, Abraham. Abraham tenía un hijo llamado ¿qué? Los estudiantes del instituto, ¿dónde están? Abraham tuvo un hijo llamado ¿cómo? Está preocupante este asunto aquí. ¿Cómo se llama el hijo de Abraham, hermanos? Isaac. No tengan miedo, hermanos. ¿Por qué tienen miedo de hablar, hermanos? Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. O sea que Jacob era nieto de Abraham. En Jacob se cumple la palabra de Dios cuando Jacob es llamado Israel después de haber peleado con el ángel. ¿Alguien está siguiéndome? La secuencia. Y le dice, ya no se llamará tu nombre más Jacob. Te llamarás Israel. Y desde ese momento, él se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. Ahí donde nace la nación de Israel. En Jacob. Jacob es Israel. Ese es su nombre. ¿Por qué, pastor? Porque Dios se lo cambió. Dios se lo cambió ahí a él.
hermanos, y esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham en este preciso momento. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y ahí miramos nosotros, hermano, que la nación, hermano, en Jacob empieza a ser real porque es la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento, por lo tanto, describe la fundación y perseveración de la nación de Israel. Dios promete utilizar a Israel para bendecir al mundo entero. Una vez que Israel fue establecida como una nación, Dios levantó a una familia de entre esa nación, a través de las cuales, hermano, y vendrían las bendiciones a las familias. La familia de David, en el Salmo 89, vaya conmigo, por favor, hasta su Biblia. Hay mucha Biblia, hermanos. Salmo 89. Vamos a ver ese pasaje que nos respalde. 3 y 4. Voy a leer del 1 para que entendamos. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, dice la palabra del Señor. A todas las generaciones. Mire, y aquí vemos nosotros hablando, hermano, también en términos eternos. Porque del linaje de la sangre de David, el linaje de David, vino a nacer el Señor Jesucristo. Y Él es el rey que va, hermano, aquí a regir con mano dura, con mano de hierro, a las naciones. Nadie va a poder hacerle frente a Él. Nadie va a poder vencerle. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Estamos hablando de profecía, estamos hablando desde Génesis. Y ahora nos estamos siguiendo hasta, hermano, los tiempos futuros. Entonces la familia de David fue prometido a un hombre quien traería la bendición, hermano, prometida. Va a Isaías 11. Isaías 11. Uno al 10. Dice la palabra de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? ¿El papá de quién? ¿Quién era Isaí, hermanos? El papá de David, exactamente. La palabra de Dios dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Y aquí usted va a ver los 7 espíritus de Dios. Oiga lo que dice. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Usted acaba de ver los 7 espíritus de Dios. Cuando se menciona 7 espíritus de Dios, aquí esto es referencia. Y le haré, dice, le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia, dice, a los pobres, y arguirá con, dice, equidad por los mansos de la tierra, e irá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, matará, dice, ¿a quién? Al impío, dice la palabra de Dios. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será, dice que, gloriosa.
Qué interesante, hermano, todo esto. Hermano, hablando de la voluntad de Dios, hablando de las profecías del Señor. El Nuevo Testamento detalla la venida del Hijo del Hombre prometido. Su nombre es Jesús y Él cumplió las profecías del Antiguo Testamento porque vivió una vida perfecta, una vida sin pecado, hermano. Murió para convertirse en el Salvador del mundo, pero también venció la muerte en la tumba del Calvario, hermano, resucitando al tercer día. Él tiene poder. ¿Por qué? Porque Él es la vida, hermano, y Él, hermano, realmente tiene dominio sobre la muerte misma. Él es la vida y la muerte no puede tener, hermano, poder sobre Él. En la Biblia, nosotros tenemos un, hermano, personaje central. Y el personaje central, hermano, el carácter central de la Biblia es el Señor Jesús. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hablan de Jesús. Es el tema principal de las Escrituras. En realidad, todo el libro es acerca de Él. Toda la Biblia habla, hermano, acerca de Él, hermano. El Antiguo Testamento predijo su venida y preparó el escenario para su entrada al mundo. El Nuevo Testamento describe su venida y su obra para traer salvación, hermano, a este mundo pecador. Jesús es más que una figura histórica. Jesús no era un rebelde, hermano, sin causa, como ellos, hermano, querían nombrar o titular. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era, es y será Dios mismo, hermano, encarnado en, hermano, cuerpo humano, presentado al hombre para que el hombre supiera de que Dios tenía amor por los pecadores y que venía a salvar y a buscar a lo que se había perdido. Era Jesús, hermano, era presentando a Dios, pero era Dios mismo en carne. Y ahí sacamos la deidad de Cristo. ¿Qué significa la deidad de Cristo? De que Cristo es Dios. ¿Cómo está eso, pastor? Es que esa es una enseñanza muy... Hermano, hay mucho que ver en la palabra de Dios. Cristo es Dios, no hay tres dioses. No hay Dios Padre, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo. Solamente hay un Dios manifestado en tres divinidades o en tres divinos personajes o personas. Padre, Dios, Hijo y también el Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, usted recibe a Cristo por fe en su corazón. Pero quien viene a morar dentro de usted, usted viene a ser templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, lo cual es lo mismo. Y por la fe usted recibe a Dios en su corazón. Es importante entonces, hermano, conocer nuestra Biblia. El resumen de la palabra de Dios es muy breve en esta tarde, pero es muy interesante y viene de esta manera. Dios lo creó al hombre y lo puso en un ambiente perfecto, hermano, un ambiente que no había ningún error. Dios pretendió y siempre, hermano, quiso hacerle bien a la humanidad, criándolo, hermano, o formándolo a su imagen y semejanza. Tanto así que toda la creación que él hizo, hermano, la puso bajo sus pies. Cuando Dios le dice al hombre, multiplicaos y dice, sojuzgad la tierra, le está diciendo y le está dando la autoridad como segundo mando de decir, tú te encargas de la tierra. Yo la hice, pero tú la administras. O sea, pastor, si Adán no hubiera pecado, no estuviéramos trabajando, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Dios le dio al hombre la responsabilidad de administrar la tierra. Yo no sé cómo hizo Adán, pero él fue el encargado de ponerle nombre a todos los animales. Decía el pastor Hernán Cortés, puertorriqueño de aquel entonces, hermano, cuando llegaba a las conferencias de Montecito en aquellos tiempos, Dios tenía sentido del humor. Nosotros nos preguntamos por qué. Porque imagínate, hizo el chango. Y el chango es bien gracioso. Nos poníamos a reír y todo eso, y se contaban siempre chistes de esa categoría. Pero Dios, hermano, tenía en propósito todo lo que él había hecho, hermano, con exactitud, hermano, sin ningún error. Y después es importante, hermano, que entendamos que a la manera como Dios lo hizo, perfecto, poniendo al hombre en la creación de él, no haciendo un títere, no computarizándolo como un robot, sino dándole, hermano, la facultad de libertad para pensar, ejecutar el bien y el mal. Dios le dice, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comeréis, porque del día que de él comiereis, de cierto moriréis.
El hombre pues dijo, yo ya sé la orden de Dios. Si hubiera sido un robot, hubiera sido operado con control remoto. No, sí. Un títere hubiera sido movido por cuerdas. Dios le dio, hermano, al hombre la facultad de determinar si hacer el bien o el mal, pero también así pagar, hermano, las consecuencias de sus acciones, buenas o malas. Perfecto el plan de Dios. ¿Qué quiere decir con todo esto, pastor? No lo quiero enredar mucho, hermano, pero quiero que usted entienda algo. El ambiente perfecto, el ambiente seguro, pero el hombre se rebeló contra Dios y falló en llegar a ser lo que Dios quería que fuera. Por lo tanto, la determinación del hombre vino a poner al mundo bajo maldición a causa del pecado que él cometió. Pero inmediatamente Dios puso, hermano, en acción un plan. Y el plan que puso en acción inmediatamente fue vestir al hombre la vergüenza de su desnudez por causa de haber desobedecido la palabra del Señor. ¿Quién os enseñó? ¿Quién os dijo que estabais desnudos? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. La mujer que me dice, Señor, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente, Señor. Así que va pasando la bolita, la papa caliente. Pero el Señor inmediatamente, hermano, trajo un plan, hermano, una acción, puso a accionar un plan para restaurar al hombre y a toda su creación en el estado original, tal como Él lo había planeado hacer desde el principio. Eso es lo que la palabra de Dios nos platica. Y qué bonito es que ahora, hermano, nosotros no vamos a estar viviendo en un paraíso terrenal por un tiempo, pero vamos a estar en un paraíso celestial, donde el Señor ha preparado lugar para nosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué bonito, qué promesa más grande. En la palabra del Señor tenemos. Y aparte de eso, no solamente se nos habla que vamos a vivir eternamente, pero vamos a vivir 1000 años en la tierra, en el reino milenial, cuando la nueva Jerusalén descienda a la tierra. ¿Cómo está esto, pastor? Hermano, interésese, es interesante la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios y dése cuenta que las grandes promesas que usted tiene como hijo de Dios son grandes, son maravillosas y sobrepasan cualquier entendimiento humano. El Espíritu Santo nos da a nosotros la dirección. Qué interesante es que nosotros podamos entender, hermano, que el Nuevo Testamento inicia 400 años más tarde con el nacimiento de Jesucristo, hermano, en Judea. Jesús fue el descendiente prometido de Abraham y David. Aquel que llevaría a cabo el plan de Dios para, la redimición de los pecados de la humanidad, de la raza humana. La restauración de la creación. Jesús completó fielmente su obra. Él murió por el pecador y resucitó de los muertos. La muerte de Cristo es la base para un nuevo pacto. Pacto significa convenio con el mundo. Él murió por los pecadores. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso significa de que todos los hombres son salvos automáticamente. Amén. ¿No? Ahora no hubieron aménes. Qué bueno, estamos aprendiendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el hombre automáticamente viene a ser salvo. ¿Tendrá vida eterna? No, de ninguna manera. No. Solamente a través de venir a Cristo y recibirle como Salvador de nuestras vidas, pero no antes, sin un verdadero arrepentimiento delante del Señor. Arrepentimiento significa voltearle la espalda a mi vida pasada y comenzar a iniciar, hermano, con pasos, hermano, fieles y con paciencia, la nueva vida que Cristo me ofrece. Esa es la vida nueva. Y por eso dije esta mañana que tenemos que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Pero Él vino a morir por la humanidad. Él vino a pagar el precio que nadie podía pagar. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer un pacto. El pacto que el mismo pueblo de Israel había roto allá por, hermano, haberlo dejado a Él. Por haberlo abandonado. Por haber, hermano, servido e inclinándose a dioses ajenos a los cuales Dios les había advertido que no lo hicieran.
Pero lo hicieron de todos modos. Querían vivir así. Ellos desecharon a Dios y pidieron rey sobre ellos. Me encanta cómo es que Samuel se expresa cuando el pueblo viene y le dice al pueblo: queremos rey sobre nosotros como tienen las otras naciones. Queremos parecernos a ellos. Mira qué bonito, tienen rey, tienen un gobierno sobre de ellos. Y llega Moisés a Dios, llega Samuel a Dios y ya Dios sabe el corazón de Samuel. Le dice: no te preocupes, estoy parafraseando. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y Dios le pone a ellos enfrente todo lo que iban a suceder, lo que iba a suceder en sus vidas, hermano, desde pagar impuestos por preferir vivir bajo el yugo de los hombres y no vivir, hermano, bajo el gobierno de Dios. Y Dios les dijo: van a pagar taxes. Sus hijos van a ser esclavos. Si ustedes no pueden pagar, sus hijos van a pagar a ellos. La vida de ellos, sus hijos van a ser esclavos de ellos. Van a ser saqueados. Sus doncellas van a ser abusadas. Y todo eso se lo presenta y el pueblo, sin ser así, no reacciona. Porque decidieron dejar al Santo de Israel, dice la palabra de Dios, por seguir, hermano, regirse por mano de hombre, por monarquía. No quisieron vivir ni regirse bajo el gobierno de Dios. Pero después de la resurrección de Cristo Jesús, Jesús envía a sus discípulos a proclamar las buenas nuevas, lo cual es el evangelio, por todas las partes del mundo. Pero da una orden muy específica, lo cual le enseñé hoy. Y la orden específica es que el Señor le dice en el libro de los Hechos, capítulo número 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y después fíjense bien, hermanos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué, pastor, ese orden? Porque era el círculo preciso que Dios había puesto. Primero tu casa, Jerusalén. Después Judea, la ciudad vecina. Después Samaria, los que no tenían nada que ver con los judíos. Y después los gentiles, lo último de la tierra. Usted y yo. El orden de Dios es maravilloso. Él envía a sus discípulos y les da la responsabilidad llamada la misión, o la gran misión llamada la gran comisión. Llegando de esta manera a compartir la palabra del Señor y dándoles a ellos el poder o la autoridad de la palabra del Señor para que ellos pudieran alcanzar al mundo entero con el evangelio que se les había dado en responsabilidad. Los discípulos de Jesús salieron en todas las direcciones proclamando las buenas nuevas de salvación de Jesús y de lo que Él había hecho por ellos. Viajaron, hermano, a través de Asia Menor, a través de Grecia y todo el imperio romano. El Nuevo Testamento cierra con una predicación del retorno de Jesús para juzgar al mundo, hermano, incrédulo y liberar a la creación de la maldición. ¿Por qué es importante, pastor, leer la Biblia? Porque ese es el alimento del cristiano, hermanos. Y vamos a ver esto más adelante porque es una serie que quiero compartir con usted. El cristiano que no esté interesado en este bendito libro llamado la Biblia, no está interesado en lo que Dios le está tratando de decir. Mira bien lo que estoy diciendo. Cuando usted no tiene interés en esto, usted no tiene interés en lo que Él dice. Y por eso usted vive como quiere, hace como quiere, habla como quiere, piensa como quiere, porque es la voluntad de Dios contra su voluntad. O viceversa. Su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Y por eso muchos batallan en la vida. Y se preguntan por qué Dios me ha dejado, por qué Dios me ha abandonado. No es cierto. Dios siempre ha estado al lado de nosotros. Solamente de que la palabra de Dios expresa y dice que cuando nosotros somos necios, y somos tan, hermano, inquietos y no estamos bien, hermano, en los caminos de Dios y estamos siempre deseando el mundo y deseando el mundo. Entonces Él dice que Él nos entrega nuestros deseos y pasiones. Y Dios los entregó en las manos de sus enemigos. Y Dios los entregó. Y constantemente ha sido esta expresión en la palabra de Dios, porque es solamente, hermano, una expresión de decir o querer decir, Él los entregó a lo que ellos querían hacer. No que Dios vino y les dijo: vaya, llévense lo que se los lleve la tristeza, que se los chupe la bruja. No, no dijo eso Dios.
Dijo, pues quieren hacer eso, quieren vivir de esta manera, pues vivan como quieren. Así como le enseñó el pueblo, hermano, Dios al pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Solo maná ven nuestros ojos. Solo iglesia, solo ganar almas, solo predicación. El pastor como nos grita, el pastor ya no nos respeta, bendito Dios. El pastor ya no nos quiere, el pastor nos habla pura verdad y pura enseñanza y pura Biblia y pura iglesia. Estamos cansados, pastor, denos un break. Por eso es que nosotros ya no venimos, nos escapamos de vez en cuando, porque pues pura iglesia, pastor. Y la iglesia va a estar, no se va a ir. Pero esas son tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Y ese es el problema que tenemos como seres humanos. Queremos hacer lo que queremos, pero al mismo tiempo queremos, dentro de nuestros adentros muy lejanos, hacer la voluntad de Dios. Pero realmente no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque sabemos que el hacer la voluntad de Dios trae consigo una responsabilidad, hermano, en nuestras vidas que no estamos dispuestos nosotros a llevar ni a cumplir. Cuando oímos palabra de Dios, y esta tarde, hermano, usted se va a ir con esto. Cuando usted oye palabra de Dios, le decía a los discípulos en esta tarde, le decía, si usted se encuentra $25,000 tirados en una calle donde nadie lo conoce, usted va caminando por la calle y dice una bolsa, me la encuentro, la abro y wow, caray, 25,000 se los cuento, $25,000. Y usted sabe que su familia en Guatemala, en México, donde sea que vivan, tiene necesidad. No tienen para comer. ¿Qué haría usted? Son míos, pastor. Yo me los encontré. Yo no creo que usted como ser humano, bueno, aunque creo que son así muchos, sí creo que hay muchos así. Allá que se los lleve el tren, yo aquí me los encontré. Viendo la necesidad de la gente, que es su familia, su sangre, ¿usted no compartiría con ellos? Claro que sí. Usted dijera, Dios me bendijo, de nadie es esto, nadie me ha pedido, yo me lo encontré tirado. Yo quiero ayudarles a ustedes con 5,000, que es un montón de dinero allá. Y después alguien más, si le da gana a usted, darle a alguien que está por ahí pidiendo, le regalan sus $2. Y yo le puse este ejemplo y le decía, a usted se le ha dado salvación, vida eterna, promesa de vivir eternamente en la gloria con el Señor. Se le ha dicho de que Cristo ha muerto por sus pecados y la muerte de Cristo no puede ser algo leve que pase por nuestras mentes ni que pese en nuestros corazones levemente. Debe ser algo serio. Porque no es algo, hermano, sencillo que Cristo viniera a pagar en la cruz del Calvario por nosotros. Y esa es la responsabilidad que tenemos. Cuando oímos eso, no podemos solamente sacudirnos los oídos y decir, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, no oigo, pastor. ¿Por qué? Porque usted dentro de su corazón sabe, todos en este cuarto sabemos que Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha salvado y nosotros, hermanos, tenemos el compromiso y la responsabilidad de compartir la palabra de Dios con alguien más. ¿O no? Al menos que usted quiera que su familia se vaya al infierno. Oh, pastor, allá tengo mis otros hijos, allá tengo mis nietos, allá tengo mis papás, tengo mis tíos. Hay que se vayan al infierno, pastor. Yo ya soy salvo, al fin y al cabo. ¿Really? Usted no pensaría así. No son $10,000 ni 25,000. Es una vida eterna. Por eso cada vez que usted escucha la palabra de Dios, viene acompañada con el peso de la responsabilidad. No solamente cómo usted debe de vivir, no solamente cómo debe de hacer la voluntad de Dios, pero qué debe de hacer con lo que Dios le ha entregado a usted. Porque cada día que pasa y usted está sentado en estas bancas, se le entrega a usted una encomienda. Se le entrega a usted un mandado. Y ese mandado usted sabe que tiene que hacer. Y muchos lo que hacen es tirarlo, muchos lo esconden y muchos no le ponen importancia. Y es por eso que el avance del evangelio mundial no camina. Y es por eso que nuestro crecimiento, hermano, no nos interesa que crezca. Porque no estamos interesados en lo que Dios dice. No queremos saber ni siquiera lo que Dios nos dice, porque cada vez que se abre este libro me incomoda, me molesta
Me hostiga que el pastor hable de la verdad. ¿Qué más quieres que yo te predique? En el nombre de Dios, ¿qué quieres que yo te predique? Pablo le dijo a los hermanos, ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Cada vez que venimos al templo y venga al templo, usted tiene que formar carácter. Formarse ese hombre y esa mujer de Dios para que Dios pueda seguir, hermano, usándolo a usted o lo use para lo que es, hermano, la gloria de su reino venidero. Pero mientras tanto Él no viene, la responsabilidad cae en la iglesia, que es la luz, es la iglesia que es la sal, es la iglesia que es el cuerpo, es la iglesia la que representa a Cristo en la tierra. Cae sobre nosotros. Pero no vamos a poder caminar correctamente, al menos que oigamos la palabra de Dios, al menos que obedezcamos la palabra de Dios, y al menos que aprendamos a hacer la voluntad de Dios. Pero ni siquiera le tomamos en cuenta al autor de la palabra de Dios, como que hacerle caso, como que no. ¿Quién es el autor de la palabra de Dios? Dios mismo. El no hacer caso a la palabra de Dios y diciéndole, Dios, no me interesa lo que dices, cero a la izquierda. Señor, yo estoy ocupado en otros asuntos. Yo estoy ocupado tanto, pero estamos rogando a Dios por su bendición, por su protección, por la prosperidad. Señor, dame. No te quiero obedecer, pero dame. Hermano, ¿cómo trabaja eso? Ese sistema yo no lo conozco. Yo no conozco ese sistema. Mi sistema es Josué 1, vaya conmigo y cierro. Este es mi sistema. El sistema bíblico, por eso nos llamamos bautistas fundamentales. Entienda eso, mi hermano. Josué. ¿Dónde está Josué, pastor? En la Biblia. Amén. Mire que dice la palabra de Dios. Josué 1. Me encanta a mí este pasaje. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será afirmación, vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, papá. Nadie te va a poder hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Promesa de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad visión, responsabilidad, a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Es todo lo que yo te pido. Pero no solamente en fuerza humana. Dios le dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Yo quiero ser prosperado. Yo quiero ser prosperado en todas las cosas que yo emprendo. Yo quiero que el Señor me bendiga en todas las cosas que yo emprendo, hermano. Yo no quiero, hermano, ser desdichado. Yo no quiero, hermano, ser una persona que está, hermano, siempre pensando si vendrá o no vendrá. No, porque palabra de Dios es promesa y lo que Dios promete lo cumple. ¿Por qué? Porque es Dios el que está prometiendo. Fiel es aquel que ha prometido. Amén. Tengo versículos más que quiero darle, hermano, en Proverbios, pero no nos va a faltar el tiempo. Son las 6:04. ¿Por qué es importante la Biblia para el cristiano? Y voy a sacar, hermano, más material. Le voy a traer a usted. Y quiero que usted, hermano, se interese por esto. Porque si me dice la palabra de Dios que nadie me va a poder hacer frente todos los días de mi vida, solamente tengo que ser valiente, pararme, amarrarme el cinturón y cumplir con lo que el Señor me está pidiendo. Ya la hice. Ya la hice, ya estuvo. Está difícil, hermanos. Está difícil, hermano. ¿Dónde están los varones, hermano? Don't be scared, no tenga miedo. Si Dios se lo dijo a Josué, ¿Josué es más hombre que usted? No. Porque solamente le pidió que fuera valiente y muy valiente.
¿Usted no puede ser valiente ni muy valiente? Claro que sí. ¿Quiere ser valiente y muy valiente? I don't know, pastor. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahí ya cambia el panorama. Pero yo quiero obedecer a mi Dios. Obediencia trae bendición. Y bendición es, hermanos, siempre la voluntad de Dios para su pueblo. Gracias, Padre, bendiga a su pueblo. Gracias por mis hermanos que han llegado hoy. Llévelos con un corazón alegre, Señor. Que tenemos la profecía, Señor, sin error. Nunca ha sido esta profecía traída por voluntad, Señor, humana. Su palabra dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca ha sido por interpretación privada. Ha sido para el pueblo de Dios. Ayúdanos a entender por qué la importancia de la Biblia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Le pido por favor que usted ahora toque corazones, toque vidas y que podamos decidirnos, Señor, obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.